Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Luisa Fernanda Vanegas. Yo soy la directora de Bakery Food Service para Cuentas Nacionales. Para nosotros es un placer poder contar con ustedes en este webinar, sabiendo todos los desafíos que tienen nuestros restaurantes en medio de lo que llamamos odiosamente nueva realidad, pero realmente es un entorno en el cual nos ha cambiado muchas variables y donde la información es extremadamente relevante. Es por eso que Camilo Herrera hoy nos está acompañando en este webinar, donde básicamente lo que estaremos hablando aquí es qué le está pasando a los restaurantes, al consumo, al consumidor, y quién mejor que él, siendo un experto en ese entendimiento, para poder darnos todo ese scope que necesitamos en el manejo de nuestros restaurantes, nuestras marcas, nuestra gente. Y es por esa razón que me place pues, darle la bienvenida, introducirlo a este webinar y agradecerle por este espacio. Todas las preguntas que tengan, por favor, nos las hacen saber escritos por medio de su chat y las estaremos respondiendo en la medida que vaya sucediendo este webinar al finalizar. Entonces, muchas gracias por estar aquí y encantados de poder compartir esta información con ustedes. Camilo, buenos días y bienvenido a este espacio con todos estos clientes de restaurantes. Camilo, no te estamos escuchando. Ok, cometiendo los errores propios del aislamiento. Muchísimas gracias, Luisa Fernanda, a ti por esta oportunidad. Un agradecimiento a todo el equipo de Team Foods que está detrás de esto y que uno no los ve porque no salen en la pantalla. Y sobre todo a las personas del mundo de restaurantes. O sea, dedicar una hora a una conversación en un momento tan agudo como el que estamos viviendo, claramente es un reto que no se puede menospreciar de ninguna manera. Entonces, para dar comienzo a la charla, lo primero que quiero hacer es darles una expectativa de qué nos vamos a encontrar acá. Que nos vamos a encontrar un análisis de todo lo que está pasando, un análisis de lo que le pasó al sector de restaurantes y de gasto de los hogares en esa categoría de manera puntual, y al final nos vamos a meter en un tema mucho más dimensionado hacia qué podemos hacer y cómo podemos reaccionar en torno a los cambios que ha tenido el consumidor. Entonces, si bien al parecer unos meses podría que nos cambiara nuestra forma de consumir, lo que hemos entendido de manera práctica es que de una u otra manera estamos gastando menos, pero estamos consumiendo más. Uno podría resumir toda la carreta que les voy a echar en los próximos 50 minutos en esa sola frase, pero obviamente es inútil la frase por sí sola. Entonces, la información que vamos a ver aquí presentada llega hasta cierre de octubre. Alcanzamos a tener la información de cierre de octubre para esta conversación con ustedes y poder tener contexto de cómo se movió todo el tema de restaurantes durante el aislamiento y anteriormente, que obviamente también es muy importante. Entonces, ¿qué sabemos en este momento? Lo primero es que todos nos vamos a contagiar, así eso suena antipático, harto y aburrido, es la gran verdad. Estamos hablando de masificación de vacunas por allá en el 2023. Entonces, este tema del aislamiento puede que se acabe, pero el tema del virus va a continuar. Segundo, el golpe económico nos va a costar demorarnos por lo menos 2 años en recuperarlo. Seguramente a la industria de restaurantes le puede costar más y dependiendo ciertos casos, pues algunos seguramente ni siquiera se van a poder recuperar desafortunadamente. Y lo tercero es que las grandes cosas de fondo no cambiaron. Si bien esto no parece lógico, hasta donde ustedes puedan tener información, el gran modelo económico, los grandes modelos políticos, los temas ambientales no se están viendo modificados ante esto. Hay unos pequeños cambios en comportamiento que es lo que les quiero mostrar en torno a lo que hicieron los hogares, que es donde puede haber información. Entonces, este viaje comienza hace 85.000 años, cuando los hogares empezamos a consolidar lo que hoy llamamos la civilización. Es en alguna medida los procesos de urbanización y de creación de pueblos de alguna forma en el mundo entero. Pero creamos civilizaciones en todo el mundo. Y esto nos llevó después a los fenómenos de globalización que terminan en finales del siglo XX y dan pie a comienzo del siglo XXI a lo que estábamos viendo como un proceso de movilización, donde por medio de este aparatico, me perdió el aparatico, el móvil, terminamos teniendo una conectividad muy alta con una cantidad de
actores que nos permiten educar, estudiarnos, informarnos y tener acceso a una cantidad de información, incluido el tema de alimentos, incluido el tema de restaurantes, el tema de los foodies y una cantidad de gente que empezó a moverse en este ecosistema. Pero cuando entra el aislamiento, evidentemente quedamos quietos y las reglas de juego nos cambian. Entonces, hoy sabemos que el 97% de la gente en el mundo está vestida. También sabemos que el 75% de la gente del mundo está despierta y desafortunadamente solo el 42% de la gente en el mundo está conectada. Y este es el reto en el que estamos en este momento de aislamiento que hemos vivido en el mundo entero. Entonces, por más que uno quiera ver que los hogares se pudieran quedar en su casa, pedir todo a domicilio, pudieran trabajar desde la casa y estudiar desde la casa, eso desde lo práctico no es posible. Solo el 65% de los hogares en Colombia están conectados y al comienzo del aislamiento solo el 43% tenían computadores. Eso ya de entrada se elimina como verdad. Y lo segundo es que si bien hay una gran fuerza de que queramos que seamos virtuales, somos seres sociales presenciales. Necesitamos afectividad, necesitamos multitudes, necesitamos muchedumbre. Entonces, evidentemente, bajo ese proceso, es inevitable que la gente va a volver a salir a la calle. Porque cuando uno habla de las comidas por fuera del hogar, pues obviamente el nombre indica que si la gente se va a aislar, estamos en una situación de reto muy grande, como la que vivimos en abril, mayo y junio particularmente. Todo lo que sabemos de la economía mundial es que tanto la producción a nivel de servicios como de manufactura, es decir, de productos, ya en el mundo entero afortunadamente se está comportando en las mismas dinámicas previas al aislamiento. Claro, no todos los países son iguales, eso hay que mirarlo por ya poquitos y no hay que quedarse solamente en la cifra de lo que el mundo está haciendo. Pero lo que el mundo mostró es que tiene la capacidad de apagarse y volver a prenderse. El problema es que apagarse y volver a prenderse es como cuando usted se cae. Usted se cae, después de venir corriendo y corriendo a una alta velocidad, y al caerse se pega y se va a levantar, y si bien va a seguir caminando, no va a seguir caminando a la misma velocidad y le van a quedar cicatrices y va a tener que hacer terapia para recuperarse de la caída. Básicamente eso es lo que nos está pasando. Si lo revisamos desde el tema de producción, comparando Estados Unidos con Colombia, ambos países siguen la misma senda. Ya ambos están recuperándose en producción con información realmente buena. Estos datos, como ustedes ven, también son a cierre de octubre, nos permiten ver por qué el mundo de una u otra forma se está reactivando. Entonces, algunos de ustedes pueden decir, pero ¿para qué me muestra Estados Unidos si yo estoy en Colombia y no me interesa Estados Unidos? Porque Estados Unidos es un gran cliente de Colombia. La medida en que a Estados Unidos le vaya bien, a Colombia le empieza a ir bien. Ellos nos compran petróleo, nos compran telas, nos compran una cantidad de cosas, y estar pendiente de Estados Unidos siempre es un buen negocio. Es como estar pendiente de un cliente que para nosotros es muy importante. Entonces, bajo esa premisa, cuando uno revisa la información de lo que está pasando con la movilidad en el mercado, uno se da cuenta que de una u otra manera los cambios en movilidad que están teniendo los colombianos después del gran aislamiento de abril, como lo muestra la gráfica de la izquierda, ha mostrado cómo en una alta velocidad y aceptación el mercado ha logrado comenzar ya a volver a salir, pero ha salido claramente mucho más a los temas de trabajo y tiendas y farmacias, y las categorías que están más afectadas aún son el tema del mundo minorista de recreación, donde están incluidos los restaurantes. Esto es información que publica día a día Google, comparándolo contra un día de referencia que es algo así como el 15 de febrero, donde tomaron el dato de análisis. Pues nos muestra que ya la gente está en la calle. Y la gente ya está en la calle, no solo en el tema de comercio, en el tema de los parques, la gente ya está en el transporte público y evidentemente hay cosas que tienen movilidades más altas. Entonces, el primer mensaje es: esto va bien. Entonces, antes de entrar a una cantidad de cifras macro y mostrarles cosas, les quiero quitar la ansiedad. ¿Cómo van los hogares en el tema de comidas por fuera del hogar? De cada 100 transacciones, es decir, de cada 100 misiones de compra que usted hace al mes, históricamente las comidas por fuera del hogar eran como el 2 o el 2,5%. Como ustedes ven en la gráfica, evidentemente veníamos en un boom de crecimiento de comidas por fuera del hogar en febrero y en marzo, se cae por el aislamiento a llegar a ceros y lentamente este tema de restaurantes y comidas por fuera del hogar se ha venido recuperando. Entonces, si uno mira el dato promediado de los últimos 30 días, la información es positiva. Pero si uno la mira diaria, que es lo que hacemos en Radar y como ustedes lo ven en la gráfica, al dato de
hoy es miércoles, del lunes, es esta gráfica, a dato del lunes hubo una caída. Es normal que los lunes haya una caída en restaurantes, digamos que eso no me preocupa, que la gente sale a comprar otro tipo de cosas. Y el pico más alto que llegamos a tener, que lo tuvimos más o menos el 17 de octubre, 17 de octubre de este año, ya es muy parecido a los datos altos que teníamos antes del aislamiento. Claro, comidas por fuera del hogar hay muchas, restaurantes hay de muchos tipos y eso es lo que tenemos que entrar a analizar para entenderlo en detalle. Pero de una u otra forma el mensaje es, parece que ya pasó la ausencia de la demanda por aislamiento. Ahora se nos viene otro problema. Es que va a comenzar el problema de la caída de demanda porque la gente no tiene plata. Son dos fenómenos completamente distintos. Entonces, dicho esto, ¿qué sabemos? La economía colombiana, con la caída que tuvo en el segundo semestre, hizo que el ingreso por persona, que es esa lineecita azul de punticos que ustedes ven en la diapositiva, se devolviera básicamente casi 10 años. Claro, esto va a crecer rápidamente cuando los datos estén publicados en noviembre por parte del DANE, pero de una u otra manera la caída fue brusca. Pero si uno mira, en la crisis hipotecaria también caímos y en la crisis financiera también caímos. El comercio, donde estamos nosotros, tuvimos una caída mucho más grande, porque los hogares gastan más que solamente cosas en el comercio. La gente paga salud, la gente paga educación, la gente paga arriendo, y lo que nosotros estamos sintiendo, no lo están sintiendo los hogares. O sea, si yo tengo un restaurante, si yo tengo una cadena de comida rápida, si yo tengo un restaurante de almuerzos ejecutivos, si tengo una tienda de barrio que lo que hace es vender empanadas y pasteles de pollo, evidentemente estoy sintiendo un golpe más grande que el que sienten muchas personas, y eso me angustia a mí porque la gente no entiende mis problemas. Claro, estoy de acuerdo con eso. Y si uno revisa en temas puntuales, por primera vez en la historia, el gasto de los hogares tuvo un ajuste muy fuerte que no se vio en el mercado, es decir, los bienes no durables, se vio muy duro en bienes semidurables, se vio durísimo en los bienes durables, carros, ese tipo de cosas que ya se están recuperando, pero por primera vez en la historia cayó servicios. Y ahí estamos nosotros. ¿Por qué cae servicios? Porque nos obligaron a quedarnos en la casa. Y al obligarnos a quedarnos en la casa, pues hubo un problema de demanda muy complicado. Dicho esto, miren lo que le pasó al comercio. La caída del comercio nos devuelve a niveles de compra del 2005. Es más, si uno pudiera alargar la gráfica, uno podría decir nos devuelve a 1994, pero no lo alargamos para mostrar el otro efecto. Y es, ante la caída del 98, rápidamente el comercio se recuperó, si bien para volver a los mismos niveles de todo el comercio, esto no es solo restaurantes, incluye carros y todas las vainas, nos demoramos varios años. También es cierto que en la crisis financiera nos demoramos menos, en la caída de los precios del petróleo y la gran inflación de la que vamos a hablar más adelante en 2016, donde llegamos a una inflación del 9% en alimentos, no sé si ustedes se acuerdan, eso fue muy complicado, y ahora vamos a tener una recuperación relativamente rápida. ¿Qué pasó detrás de esto? En el 98, evidentemente, las cadenas nacionales y el canal tradicional fueron los que salvaron el tema. Las cadenas que tenían un impacto nacional o un impacto local lograron hacer la tarea y salvaron el gasto de los hogares. En la segunda crisis, la financiera, las cadenas ya nacionales, no locales, aquí ya hablamos de cadenas que cubrían el mercado entero, tanto nacionales como internacionales, entraron a cambiar el juego. Pasado esto, aparece el ecosistema de precios bajos, donde inclusive en el mundo de restaurantes hay jugadores puntuales que ustedes los conocen, que entraron a competir en precio bajo. No solamente hablamos de Uno, Ari, Justo y Bueno, sino hablamos de Tostado, hablamos de Subway, hablamos de Muy, hablamos de una cantidad de cosas que entran a transformar el juego, y hoy por hoy el gran jugador es el sistema de domicilios. Pero aquí hago una precisión. Domicilios no solo son aplicaciones de domicilios. Domicilios también tiene que ver con llamada telefónica, que es cerca del 70% de las solicitudes de domicilios en Colombia. Entonces, si bien el tema del ecosistema de plataformas ha funcionado mucho, hay que tener presente que eso no es tan así. Entonces, les voy a mostrar una de muchas gráficas aburridoras que espero que para ustedes sean importantes, sobre todo para que se den cuenta de lo que pasó. La caída de las economías de toda la región fue muy dura. Cae Argentina en casi un 20%, cae Brasil un 12%, Chile un 14%, Colombia un 16%, México un 19%, Perú un 30%, y fuera de eso se quedaron sin presidente hace 2 días. Uruguay cae un 10% y el promedio de estos países de América Latina cae un 17%. O sea, la caída es grande. No es un tema de Colombia, no. Colombia le fue medio mejor que al resto. Perfecto. Estados Unidos cae un 9%,
y los países que tienen el mejor nivel de desarrollo caen un 12%. Pero esto es en la economía. El gasto de los hogares, la historia es diferente. Argentina cae mucho más, Brasil cae más, Chile cae más, Colombia cae como lo mismo, México cae más, Perú no cae tanto y nos muestra cómo los hogares son los que están compensando la economía peruana. Uruguay cae de manera importante y el promedio de la caída del gasto de los hogares es más grande que la caída de toda la economía. O sea, de otra manera lo que está mostrando es que los que están recibiendo el golpe son los hogares. En Estados Unidos sigue la misma tendencia, al igual que en la comunidad internacional. Dicho eso, viene una cosa que poco se ha dicho, y es que los gobiernos también metieron la mano. Todos los gobiernos dejaron de gastar en Argentina, pero lograron mantener algo del gasto. Lo mismo en Brasil, lo mismo en Chile, pero Colombia, México y los Estados Unidos, cosa que poco se dice en voz alta, lograron mantener no solo el nivel de gasto de los gobiernos, sino aumentarlo y evitar que las economías cayeran. Y esta fue una decisión muy inteligente por parte del gobierno nacional, que seguramente son decisiones imperfectas y se podrían haber tomado muchas otras, y el sector de restaurantes claramente fue uno de los olvidados en este tema de las ayudas por parte del gobierno nacional, porque es muy difícil ayudar ciertos sectores y sobre todo por la atomización que tienen de manera concreta. Todo lo que sabemos es que el gasto de los hogares ha sido muy útil para defender de una u otra manera la economía y todos los años ante las crisis más grandes el gasto de los hogares ha tenido que reajustarse, pero por primera vez en la historia tiene un reajuste en servicios como se los había mencionado. Y esto tiene que ver con la privación de libertad que tuvimos. De una u otra manera nos dijeron, usted no puede salir de la casa y eso causa unas frustraciones y unas dificultades muy complejas. Entonces es importante en este punto diferenciar dos cosas. Una cosa es el virus y otra cosa es el aislamiento. Evidentemente el virus va a tener unos impactos en nuestra industria de largo plazo. La mejor forma de explicarles esto es entiendan el virus como una constante, no como una variable. El virus no va a desaparecer. El virus va a permanecer en el ecosistema en el que estamos. El virus siempre va a estar. Por más que la gente tenga vacunas, el virus va a estar. Y bajo esa premisa tenemos que prepararnos, no solo con las condiciones que nos está poniendo el gobierno de seguridad, sino un poco más allá. Porque, como lo hablábamos en una conversación previa con el equipo de Team, uno de los problemas que tiende a pensar la persona del restaurante es, yo tengo que preparar el restaurante para que las personas lleguen y que se sientan tranquilas de que no se van a contagiar. Estoy completamente de acuerdo con esa teoría. Uno tiene que cuidar a su cliente, pero el que más se tiene que cuidar es usted. Puede enfermarse usted, se pueden enfermar sus empleados y eso le va a causar a usted un problema mucho más grande a nivel operativo y obviamente de ejecución del negocio en el que usted está. Entonces el tema de la protección no es solo para el cliente, es para usted, para sus empleados, para su equipo y obviamente en toda la cadena de distribución y logística. Otra cosa es el tema del aislamiento. El aislamiento nos mostró que los negocios pequeños, particularmente los restaurantes, no tienen pensado un modelo de caja. Y al no tener pensado un modelo de caja de largo plazo, se vieron altamente afectados. Entonces, claro, un restaurante de almuerzo ejecutivo, que es más o menos el 70% de la facturación de comidas por fuera del hogar en Colombia, se puede cerrar y puede volver a reabrirse relativamente fácil, porque el grueso de estos restaurantes son informales, tienen contratación laboral informal, pueden manejar el arriendo de una u otra manera y tienen un mecanismo de solucionar el problema. Las cadenas grandes, que son dueños de los locales o tienen contratos de arriendo, tienen contratos laborales, tienen un tema de proveeduría, tienen metas e inclusive si son internacionales y tienen metas internacionales, no podían apagar la máquina simplemente. Entonces, las cadenas ante esto, seguramente lo saben ustedes mejor que yo, se dieron cuenta de la vulnerabilidad que tienen tan grande en torno a no tener liquidez y tener capacidad de caja de estar cerrados 3 y 4 meses. Si bien los restaurantes, las comidas por fuera del hogar, o los almacenes donde hay comidas por fuera del hogar, tienen claro que hay cambios en los ciclos, que hay meses más calientes que otros, el tema de las vacaciones, el tema del turismo hace que esto cambie, no estábamos preparados para una situación ante esta. Entonces vuelve la definición de antes. De aquí en adelante tenemos una constante nueva y es tener una capacidad de caja que en caso dado que nos toque aislarnos nuevamente, porque puede ocurrir un aislamiento otra vez en Colombia o en América Latina, tengamos la capacidad de caja para soportar, que también
En el fondo significa una compra de insumos distinta, porque usted necesariamente no va a tener la capacidad de almacenamiento que va a tener y va a tener que tener unos inventarios muy cortos, lo cual le va a dificultar a usted la operación y los costos. Y eso usted ya lo sabe, simplemente estoy resumiendo lo que hemos visto. Entonces, ¿dónde está el gran reto que identificó el ministro Cárdenas, el exministro Mauricio Cárdenas, en marzo de este año? Digo, el problema de América Latina es que es informal y la gente no puede trabajar desde la casa. El grueso de los trabajos en América Latina son oficios que tienen que ejecutarse, perdón, tengo la lengua trabada, de manera presencial. Y al ejecutarse de manera presencial, pues la gente tiene que salir a la calle y América Latina va a ser un foco de contaminación muy grande. Tal cual, eso pasó. América Latina estuvo entre los 10 países durante mucho tiempo, aún estamos entre los 10 países. Creo que Colombia ha salido de la lista de los 10 países con mayor cantidad de contagios, porque tenemos una movilidad de población muy fuerte. Entonces, el gobierno, a diferencia del resto del mundo, como ustedes ven en esta gráfica, tomó decisiones de apoyo distintas. El grueso del mundo se fue a proteger a la banca, Colombia no salió a proteger a los bancos. Colombia tenía una estructura legal que protegía mucho de los bancos porque tuvimos una crisis muy dura en el 98 y tuvimos la financiera en el 2007, 2008, 2009. Entonces el problema de los bancos no era protegerlos, sino darle liquidez. Y aquí el gobierno tomó decisiones. Defienda el empleo y defienda las empresas grandes, que es lo que hay que defender en este momento, con créditos. Entonces apalancó a los bancos y les dijo, préstenle plata a la gente, yo soy la garantía de eso. Yo soy la hipoteca que defiende ese crédito. Listo. Los bancos empezaron a botar plata todo lo que pudieron. Y por el otro lado, el gobierno empezó a inyectar dinero a la base de la pirámide, con el tema de Familias en Acción, el programa del PAEF y una cantidad de cosas que uno se enreda con las siglas. En ese ejercicio, el gobierno logró cubrir la clase media, la clase media alta y la clase alta a nivel laboral y la clase muy baja a nivel de ingresos. Pero hubo una caída de empleo gigantesca. Estamos hablando de una caída de 5,5 millones de personas en un solo mes, de los cuales muchos son de la industria oreca y restauración. Entonces, cuando comienza a recuperarse el empleo, queda un hueco. Hay una clase media, baja, que es informal, que no quedó protegida por ningún lado en las ayudas que montó el gobierno nacional en Colombia, que fue porque no existe una forma de llegarle a esa población, que es uno de los retos que de aquí en adelante tenemos que modificar en Colombia y que obviamente no va a ser fácil que pase. Pero esto permitió que la economía no cayera tanto. Entonces, decir que lo que hizo el gobierno es perfecto, no es perfecto. Que hoy por hoy yo me pongo a pensar y hubiera hecho cosas distintas, téngalo por seguro que sí. Y estoy seguro que también el gobierno hubiera hecho cosas distintas. Pero con la información que tenían en el momento lograron evitar que la caída fuera grande, porque un aislamiento lo que hace es apagar una economía. Y entendimos una cosa que nos cuesta de repente hacer la abstracción y que es muy importante. Si usted bloquea un mes de la economía colombiana, la economía se enloquece. O sea, nuestra economía es tan débil que con el bloqueo de un mes puede tener un problema muy grande. Estados Unidos tuvo un problema, pero no tan grande. Perú tuvo un problema 2 veces más grande que el de Colombia. Y a eso, insisto, no le metamos la crisis institucional de Perú. Entonces, con toda esta carreta, ¿qué lograron hacer con estas medidas? La gente que tenía créditos, hogares, no personas, hogares que tenían créditos, les dieron periodos de gracia para pagar el crédito. Eso hizo que la gente tuviera un flotante de dinero que le aumenta su capacidad adquisitiva y logró apoyar a otros miembros de su familia. Porque uno pensaría que la gente dice, bueno, pues usted no tuvo que pagar los créditos, usted lo que tiene es una capacidad de ahorro de prepago de deuda. No, porque el amigo, el primo, el hermano, el restaurante, lo que sea, se quedaron sin plata y la gente entró a apoyar esta plata. Entonces, lo que es claro es que desde marzo hasta ahora no entendemos nada. Y yo, que soy economista, me la paso en modelos de proyección, en análisis de forecast y esto, estoy en un problema. Es que todos los modelos con los que yo analizo hoy no sirven. Porque yo lo hacía bajo la premisa que hay cosas que siempre pasan y al pasar cosas distintas, pues básicamente las cosas no están funcionando. Entonces, ¿qué le pasó a los hogares? Si a usted le dijera en este momento que puede comprar una cosa de más, usted saldría corriendo a comprar un libro, una camisa, un carro, no sé lo que usted quiera. Pero si le dijeran que tiene que dejar de comprar algo porque se quedó sin plata, la situación es diferente. Entonces, ¿cuál fue el gran impacto? Lo primero fue reconocer que el 80% del gasto de los hogares, la compra y el pago de servicios, se hacían por fuera de la casa. Tan pronto comienza el aislamiento, se dan 3 choques.
El primer choque es que la gente compró mucho antes del aislamiento para prepararse, entonces no compró tanto el siguiente mes. El segundo es que no podían ir a los restaurantes, no podían ir a los cinemas, no podían ir a los bares, básicamente nos aislaron todo el canal Horeca y Restauración. Y tercero, la gente se quedó sin puesto. Entonces, cae el gasto. Pero en esa caída del gasto que se profundizó, obviamente, durante el aislamiento, lo que pasó es que se dio una tendencia a comprar desde la casa. Y eso ha cogido una noticia gigantesca en el mercado. La gente dice, qué bueno, entonces ahora la gente solo va a pedir domicilios, es un tema de compra no presencial, tenemos que desviar las compañías hacia allá y tenemos que reaccionar. Ojo, eso no es verdad. Lo vamos a ver más adelante con cifras. Esto es un tema temporal. Tan pronto está la gente la dejó salir, la gente vuelve a restaurantes y vuelve a ciertos sitios. Que no puede ir a todos los restaurantes porque hay un tema de aforo limitado, ustedes lo saben mejor que yo. Que no podemos ir a los cinemas, ¿cierto? No podemos ir a los cinemas. Que no podemos ir a los bares, conciertos y rumbas, también es cierto. Pero hay cosas en las que vamos a volver a comprar por fuera de la casa. Y en este caso particular, para el tema de restaurantes, se hace evidente que mucho del restaurante no solo tiene que ver con el producto, sino con el servicio. Que si yo pido el mejor plato que exista en Bogotá para comer, que yo vivo en Bogotá, de un gran restaurante, no sé, puedo pedir, pienso en los restaurantes más costosos de la ciudad, si pido un, ¿cómo se llamaba esto? Un salmón ahumado de Criterión, o pido, no sé, una paella a Pajares Salinas, o una cosa de estas, me va a llegar un producto a mi casa de altísimo sabor, pero no va a tener la experiencia y eso a mí no me encaja. Y eso es lo que le pasó al consumidor. Eso no le encaja. Entonces, evidentemente, no todos los restaurantes pudieron irse a domicilios ni ser efectivos en el proceso de domicilios. Dicho esto, el gasto de los hogares se reacomodó. Entonces, la gente, al tener menos plata, empezó a reajustar su bolsillo. Le metió más plata a alimentos, redujo el gasto en moda, redujo el gasto en entretenimiento y le tocó ajustarse. Y la gran ecuación que hay detrás de esto, obviamente, es el mundo de alimentos que hoy nos convoca. Entonces, ¿qué hicieron los hogares? Primero, compras de búnker, la compra anticipada, se prepararon para encerrarse en su casa. Segundo, se quedaron en la casa y se dieron una sorpresa gigantesca, y es que su casa en realidad era un cuarto de hotel feo, donde de una u otra forma no funcionaba. Entonces les tocó empezar a hacer transformaciones dentro de la casa, donde viven 4 personas en 60 metros cuadrados con una mascota, y tenía que convertir la sala en salón de clase, el comedor en oficina. Bueno, esto fue un dolor de cabeza. Pasado eso, salimos a la calle y comienzan las compras de regreso, particularmente tapabocas y vehículos, que es lo que la gente está comprando. Pero hoy estamos en la fase de compras de venganza. Los hogares se están comprando a como de lugar, porque hace 85.000 años, donde comenzó esta conversación, la gente era cazadora y recolectora. El término moderno de eso es básicamente ser comprador. Y si usted no es comprador, le da ansiedad. Y la mejor forma de controlar la ansiedad de no comprar es comprando. Y la gente sale a comprar una cantidad de cosas. Entonces ya vemos dinámicas importantes en el comercio, como las vamos a ver más adelante. Entonces, si bien la economía se frenó, todos los indicadores nos muestran que ya en el tercer trimestre hay un mejor comportamiento. Nos hallan las cifras del DANE la próxima semana. Ya la economía va a estar creciendo menos, decreciendo menos, perdón, equivoqué la palabra. Y va a haber una sensación relativamente positiva como la que ustedes seguramente ya están viendo en su facturación. Pero Colombia tiene un comportamiento completamente distinto mes a mes. Y nosotros en Radar todos los años hacemos la tarea de hacer este ejercicio, de hacer un homenaje al almanaque Bristol desde el punto de vista comercial para tener este tipo de información. ¿Qué información? La que me cuente cuándo gastan más los hogares. Los hogares gastan un 4% más en temporada escolar, total hogares. Claro, si es un hogar que tiene hijos, ese gasto es mucho más alto, pero es que hay hogares que no tienen hijos, en promedio se ve pequeño. Día de la Madre, el gasto crece y ustedes saben perfectamente lo que es el Día de la Madre para el mundo de restaurantes, Día del Padre para el mundo de restaurantes. En julio viene la prima y las vacaciones, que causan un efecto muy grande en el mercado, y de ahí en adelante viene toda la senda de lo que a nivel retail se llama el plan de acción comercial, donde están las promociones en agosto, amor y amistad en septiembre, Halloween en octubre y semana de receso, noviembre Black Friday, y en diciembre, como ustedes lo saben mejor que nadie, la gente se enloquece y gasta mucha más plata. ¿Para qué traigo este ejercicio acá que seguramente ustedes ya lo saben? Para que nos demos cuenta cuándo fue el aislamiento. El aislamiento fue en el momento en que los hogares menos gastan pero más pagan impuestos.
y la segunda fase del aislamiento alcanza por coger a julio y eso le pegó de manera importante a ciertas partes del mercado. Entonces ustedes que seguramente la primera frustración que tuvieron fue el Día de la Madre, porque ese día de venta efectivamente pueden ser casi que 4 o 5 días de ventas en función de que es completamente distinto. Ya han visto cómo pasó el Día de la Madre, pasó el Día del Padre, pasó Amor y Amistad y la gente empieza a volver a los restaurantes, pero aún tenemos las limitaciones de aforo y de capacidad de compra de la gente. Entonces, qué pena, me devuelvo. Supongan, solo por ejercicio mental, que ustedes son presidentes o son alcaldes y conocen esta gráfica. ¿Ustedes harían un aislamiento en diciembre? Es muy difícil. Evidentemente se evidencia que será un golpe para la economía gigante. Entonces lo que propuso Fenalco de una manera muy inteligente fue anticipemos la prima, cosa que el gobierno aceptó y también lo hizo en el sector público. Anticipemos la prima, el que lo quiere hacer lo puede hacer, alarguemos la Navidad para que la gente pueda ir intercalada al comercio y no causar aglomeraciones. Y esto permite de una u otra manera que las cosas sean mejores. Claro, eso parte de una premisa difícil y es suponer que la gente tan pronto le llegue la prima va a comprar la Navidad y va a comprar anticipadamente y vamos a hacer planeación de compras, lo cual, aceptémoslo, no es propio del Colombia. Entonces, ¿qué esperábamos? Una caída de gente en la calle, una caída en el distanciamiento social y por lo tanto una caída evidente en el mercado. Pero esa caída no se da por el virus, esa caída se da por el aislamiento. Pasado el aislamiento, el mercado se tenía que ajustar. Ojo, pero el virus sigue. Entonces, una de las cosas que sabemos de Colombia es que dentro del gasto de los hogares en el país, los snacks son el 2%, las comidas rápidas son el 3%, los restaurantes son el 3% y las comidas en casa son el 82%. Es decir, las comidas por fuera del hogar a cierre del año pasado eran el 18% del total del gasto de alimentos. Entonces los hogares, claro, comen desde la casa, pero también llevan la comida por fuera de la casa. Cuando se da el aislamiento, se da un rompimiento. Y es que la gente tiene que traer más comida a la casa y dejar de comer por fuera. Entonces, las comidas que se daban en los colegios se vienen para la casa, las comidas ejecutivos y cuando usted va a la oficina se vienen para la casa y el canal Horeca institucional se queda sin demanda y mucho de esa demanda se mueve de manera inmediata hacia los hogares, tumbando las comidas por fuera del hogar, que caen porque a la gente les exigieron que no podía salir, no porque ustedes hicieran algo mal ni nada por el estilo, sino una decisión clara del mercado. También crecieron el gasto en servicios públicos, porque usted al quedarse en casa le toca lavarlo, se le toca ir al baño, eso hace que haya un mayor gasto en agua. El tema de bienes durables comienza a crecer por la compra de mueblería, salud y educación se mantuvo, automóviles comienza a crecer ya, el dato de octubre es muy bueno, seguramente ya el tema de automotores está casi al mismo nivel del año pasado a nivel de carros nuevos, y el gran ganador de este juego es el tema del aseo. Tanto aseo personal como aseo del hogar son los que se metieron en el bolsillo, crecieron más, pero afortunadamente eso no desplaza demasiados gastos. Fuera de las comidas por fuera del hogar, ¿quién es el gran perdedor? La industria de moda. Entonces, teniendo este contexto, que seguramente ustedes ya viéndolo lo entienden y dicen, ok, no a todo el mundo le fue igual, revisemos una cosa que se nos olvida. De una u otra forma, una cosa que tenemos que tener presente es que no hay un momento post-COVID, eso no existe. Hay un momento post-cuarentena, post-aislamiento, lo que quieran. La pandemia, el virus va a seguir. Tengan en su cabeza que eso ya entra en su modelo de trabajo. Dicho esto, el gasto de los hogares en todas las canastas ya comienza a recuperarse frente al año pasado. Pues de una caída de estar creciendo al 11% y terminar cayendo al 2%, incluyendo bienes usados y canal tradicional e informal, el gasto de los hogares comienza a respirar. Y esa respiración del gasto de los hogares es mucho más sensible en el uso de tarjetas de crédito. Ustedes mayormente tienden a usar tarjeta de crédito como un medio de pago importante. Miren cómo ya la tarjeta de crédito octubre solo cae un 3% frente al año pasado. Llegó a caer un 55%. Ya vemos cómo los hogares están demandando, están volviendo a usar medios de pago y las cosas se están dando. Pero igual la colocación crediticia viene muy frenada, que si bien esto no afecta directamente al mundo Horeca, porque los hogares no piden créditos para ir a almorzar, pero sí usan la tarjeta de crédito, nos muestra que aún los hogares están siendo muy prudentes en el manejo de su dinero.
Entonces, una de las cosas que nos encontramos en los últimos 2 meses es que esta llamada nueva normalidad no tiene tanto de nueva como de vieja. Entonces, ya para octubre sabemos que el gasto de los hogares tiene un crecimiento del 3% en volumen frente a septiembre. ¿Eso qué significa? Que la gente está gastando más. Ustedes ven ahí los históricos de crecimiento. Todos los octubres estamos mucho mejor en este octubre. ¿Por qué? Que venimos de un hueco, lógico. Si nos comparamos frente a octubre del año pasado, las cosas ya empiezan a calmarse. Si nos comparamos en 10 meses o nos comparamos en 12 meses, podemos leer la tendencia. Y esto se ve más claro cuando lo miramos en esta gráfica. Miren cómo veníamos caminando, corriendo, creciendo, y ¡pum! Nos caímos y empezamos otra vez a caminar. ¿Qué causó ese crecimiento tan grande en el gasto de los hogares? La entrada de venezolanos a Colombia. La llegada de cerca de 2 millones de colombianos, de venezolanos a Colombia, en solo 2 años, evidentemente movió el mercado. Porque esta gente come, porque esta gente necesita ropa, porque esta gente gasta servicios públicos, demandando una cantidad de cosas. Veníamos acelerados gastando y nos caímos. Pero en el comercio la caída fue más grande. Que el comercio tiene que ver con el mundo de restaurantes, donde vamos a llegar a las cifras exactas en unos pocos minutos. Entonces, esa caída del gasto de los hogares no existió en el mundo del mercado, existió en la ropa, existió en los carros y en los restaurantes y otros servicios fue muy fuerte. Si uno lo revisa por grupos, evidentemente cada cosa es diferente. Entonces, una de las cosas que muestran estas gráficas, que son horrorosas y seguramente muy pesadas de uno meterse a discutir, es que las caídas no son homogéneas y las dinámicas tampoco, porque los hogares tomaron decisiones. Y una de las decisiones que tomaron los hogares fue gastar más en lo que uno puede llamar no comercio, el arriendo, los servicios públicos, la salud y la educación, que en el comercio, que en comercio en septiembre la cosa salió mal y en octubre ya vuelve de una otra manera a levantar cabeza. Miramos la tienda de barrio, cada vez crece menos, inclusive saliendo del aislamiento, lo mismo le pasa a las grandes cadenas y los centros comerciales donde están ustedes también metidos de manera muy importante, aún están muy lejos de poder recuperarse del problema en el que se metieron. Entonces, esto lo que nos muestra es que obviamente está lloviendo, pero hay sitios donde está granizando o granizó, y hay sitios donde hay charcos, y hay sitios donde hizo un sol impresionante. Entonces, evidentemente, estamos ante una situación que hizo que unos ganaran y que otros perdieran. Y esta frase, más allá de sonar un perogrullo absoluto y que ustedes van a decir qué pendejada tan grande lo que acaba de decir este señor, nos lleva a una reflexión. Y es que los perdedores de hoy van a ser los ganadores de mañana. Todas las categorías que no han logrado crecer este año van a crecer el otro año. Y al crecer le van a quitar espacio a las otras categorías. Todos los que ganaron este año van a tener problemas el otro año. O sea, de alguna manera esto es un partido de 2 tiempos. Primer tiempo vamos perdiendo por goleada, vamos a ver si logramos empatar el otro año, que lo más seguro es que no empatemos, puede que perdamos, pero no vamos a quedar 10-0, sino vamos a quedar algo así como 10-8. Entonces, cuando uno revisa la dinámica de todas las categorías de gasto, nos damos cuenta que durante el gran aislamiento todo se torna rojo de una u otra manera y ya en el segundo aislamiento las cosas comienzan a moderarse. Entonces, esta dinámica y ajuste, lo que hizo en los hogares fue un proceso de aprendizaje y también un proceso de reflexión. Pero si ustedes revisan la estructura de gasto de un hogar, en octubre del año pasado, nos damos cuenta que los hogares gastaban 32 pesos de cada 100 en comida, 23 en mantenimiento del hogar, 3 en ropa, 4 en salud, 5 en educación, 3 en entretenimiento, 16, 17 en transporte y comunicaciones y 11 en gastos varios. Esos cambios son muy marginales de un mes al otro, pero el gasto promedio de todos los hogares en el país es cerca de 60 billones de pesos al mes. Entonces, si usted se gana un punto, o se gana medio punto de mercado, un punto de mercado son 600.000 millones, medio punto son 300.000 millones. O sea, claro, cada categoría se mueve, es una cantidad gigantesca. Todos los cambios hasta febrero son muy chiquitos y ustedes no los alcanzan a ver porque uno ahí no ve nada importante. Marzo miren cómo sube alimentos, en abril cómo sube alimentos, en mayo cómo sube alimentos, y esto suavemente llegamos hasta octubre, donde de una u otra forma los hogares estaban buscando tener la misma estructura de gasto que tenían antes. ¿Por qué crece tanto alimentos?
porque la gente tuvo que migrar los 200, 300 gramos de comida que se comían al día por fuera de la casa hacia el mercado del bolsillo. Y aquí hay un fenómeno interesantísimo que nos encontramos en un trabajo que hemos hecho para el mundo de la industria del café. Y es que, yo no sé si ustedes se han dado cuenta o no, muchos de nosotros los ejecutivos y muchos de los colombianos, el grueso del café no lo pagan. Uno va a la oficina y le dan café, uno va a una cita a Team y le dan café, uno va a todos lados y le dan café, entonces uno no compra café. Cuando se quedó en la casa y quiso mantener ese gasto de café, pues hubo un problema. Y ese problema es que la gente pues no tenía café en la casa. No solo no tenía café, no tenía cafeteras. Y empezaron a comprar más cafeteras y empezaron a comprar más café y empezó a haber un cambio importante que va a ayudar mucho en la maduración de la industria de las cafeterías en el país. Gastos del hogar también crecieron, por hoy se están manteniendo, la industria de moda completamente golpeada, salud y educación se mantienen en el bolsillo, entretenimiento sale muy golpeado, transporte ya comienza a recuperarse y gastos varios vuelve a normalizarse. Estas fueron las decisiones que ustedes tomaron en los últimos 6 meses en su estructura de gasto. Ustedes no se iban a quedar con el problema, ustedes tomaron decisiones en ese momento, pero si miran todas las decisiones que tomaron, comenzaron a reversarse. Y al reversarse nos damos cuenta cómo inclusive a nivel de transacciones, ya no de valores y de volúmenes, sino compras, misiones de compra, tuvimos un boom de compra de mercado y eso ya se está volviendo a normalizar y los datos para octubre afortunadamente ya son mucho mejores que los que teníamos en los momentos de la segunda ola del aislamiento. Entonces vayámonos al tema diario, que aquí es donde está el secreto de lo que está pasando. En la compra diaria, los hogares llegaron a un punto previo al aislamiento de hacer una compra gigantesca, el 70% de los hogares salieron a comprar, después se frenó, que es el momento de aislamiento, y desde ahí nos hemos venido recuperando. Gráfica muy parecida a los temas de movilidad que veíamos anteriormente. El mercado como última compra, o elementos de mercado como última compra, llegó a ser el 95% de las transacciones previo al aislamiento, hoy estamos en cerca del 85%. Las cosas se han ido normalizando. Pero si miro, las comidas por fuera del hogar tuvieron la caída y la recuperación con la que comencé esta conversación. Esta gráfica, de una u otra manera, ya la habían visto, lo que pasa es que la gráfica que les puse, bastante noche, esta gráfica va a cierre de octubre, por eso el dato sigue arriba. ¿Dónde está el lío? Miren lo que pasó con domicilios. Y este es uno de los mitos que yo quiero tumbar y que hagamos conciencia de las cosas. El 30% de los hogares pedían domicilios antes del aislamiento. Durante el aislamiento llegamos al 55-60% de los hogares. Hoy ya estamos llegando al 45% y puede que lleguemos al 40%. Entonces, si bien el tema de los domicilios es importante y creció de manera importante, no va a sustituir las comidas por fuera del hogar. Ni todo el mundo se va a ir a la compra virtual y menos en el mundo de restaurantes. Entonces, aterricemos a esto y les voy a una cifra cómoda para unos y una cifra muy incómoda para otros. Pero mi trabajo es transmitirles a ustedes información y la realidad del mercado. Entonces, si uno mira esa dinámica de los domicilios, tiene el mismo flujo que las compras por Internet. Si el Internet tuvo un pico muy grande por los días sin IVA, esto también se ha venido ajustando. Miren cómo la no presencialidad creció y se va volviendo en la medida en que la gente está saliendo a la calle. Entonces, uno de los grandes temas que suena y que seguramente ustedes han escuchado es el famoso índice de confianza del consumidor. La confianza del consumidor lo que hace es medir si el consumidor cree que las cosas están bien. Y eso se hace preguntándole cómo va la economía y si quiere comprar un carro y una nevera el próximo mes. Más o menos son los métodos, lo estoy simplificando mucho del gran trabajo que hace Fede Desarrollo. Pero si ustedes miran esta gráfica, tiene una historia muy bonita. Aquí veníamos gastando más, se nos vino la crisis financiera internacional, nos frenamos, estábamos aquí felices a 2,000 pesos por dólar comprando de todo, se cae el precio del dólar, qué pena, la caída del precio del petróleo, tenemos una devaluación gigantesca y desde ahí no hemos podido crecer. Y miren la enorme relación que tiene la confianza del consumidor con el dólar. La gráfica que les acabo de poner ahí verde es el pesos por dólar, el tipo de cambio en Colombia, pero puesto al revés. Ahorita estamos como en 3.650, en esta gráfica estaría menos 3.650, para que se vea la relación que tiene con el indicador de confianza. ¿Por qué? Porque mi mamá todos los días escucha el noticiero en cuánto está el dólar. Si el dólar sube, la economía va mal, si el dólar baja, la economía va bien. Mamá simplificó el sistema. Yo no estoy de acuerdo con lo que mi mamá hace, pero mi mamá lo hace y seguramente muchas mamás hacen lo mismo. Entonces, cuando uno ya revisa el tema de alimentos,
y perdónenme la gráfica tan espantosa que las memorias la van a poder estudiar con mucho juicio. Eso es un mapa térmico. Nos muestra qué pasó en cereales, qué pasó en productos de panadería, qué pasó en frutas frescas, y las últimas 3 líneas son comida en restaurante, comidas rápidas y otras comidas por fuera del hogar, que obviamente es lo que a ustedes les interesa. Miren cómo del año 2012 al año más o menos 2015 estábamos en terreno amarillo. El mercado iba bien. Y en el año 2016, muchos de los alimentos a nivel de demanda de los hogares se tornan colores rojos. ¿Por qué? Porque se da un crecimiento en el precio de los alimentos totalmente gigantesco y muy difícil de manejar, que causó una menor compra de alimentos, una caída en la compra de alimentos en los hogares, que fue muy fuerte, pero si ustedes miran la parte de abajo de la gráfica, que es donde está el mundo de restauración, no se vio tan impactado. Ustedes lograron tener eso, evitaron procesos inflacionarios muy grandes y ayudaron a los hogares. Hoy, en los últimos meses, se ve una franja verde gigantesca, que es el pico enorme de compra de alimentos que hicieron los hogares, como se ven las grafiquitas a la derecha, y abajo el terreno rojo absoluto de la caída de ventas que ustedes tuvieron. Entonces, cuando uno ya analiza esa dinámica de crecimiento de las categorías en volúmenes, en los hogares, en los últimos 12 meses, pues la película es espectacular. La gente que está comprando una cantidad de comida que no compraba antes. En bebidas el mundo no es tanto, en comidas en restaurante tampoco, en comidas rápidas tampoco, y en otras comidas por fuera del hogar tampoco. Entonces, aquí hay un desbalance, que es lógico. Aunque la gente está comiendo en la casa, pues no la está comiendo por fuera. Entonces, este volumen, o este cambio en el volumen de ocasión de consumo, nos está mostrando que los hogares quieren, o aparentemente iban a hacer un cambio en su estructura de gasto hacia comer más en el hogar, y lentamente se están devolviendo a comer por fuera. ¿Por qué? Porque de una u otra forma el ser humano busca volver a una posición que tuviera que fuera cómoda. Entonces, esta es la dinámica de compras de Air Fryer en Colombia, y esta la dinámica de compra de cafeteras. Miren cómo ante el aislamiento la gente empezó a comprar ítems para cocinar en casa, lo cual es bueno. Uno lo puede interpretar si quiere como una competencia en nuestra industria, pero también es bueno porque desarrolla una cantidad de capacidades en los hogares donde se nos abren unas oportunidades de negocio, como muchos de ustedes hicieron, mandando las recetas desarmadas a las casas para que la gente las cocine. Entonces revisemos ya el tema puntual de comidas por fuera del hogar. Si esta fue la dinámica de la caída del gasto de los hogares, esta fue la caída de comidas por fuera del hogar, que aún se mantiene cerca del menos 20% frente al año pasado. Entonces ya cuando uno entiende esta caída y la valora, y es lo que ustedes sintieron, cierres de restaurantes, quiebras de compañías, problemas enormes por demanda, nos damos cuenta que ahorita la cosa no está tan fea, pero igual está horrorosa. Si usted dice que su mercado está cayendo al 20, usted dice, esto no tiene sentido, más que llevo cayendo 6 meses, lo cual es un problema. Entonces, esta caída viene acompañada, desafortunadamente, de una inflación alta. Lo que le está llegando a los hogares son inflaciones altas, y esas inflaciones altas se apalancan mayormente en dos productos a nivel de alimentos en Colombia. Hay más, pero hay 2 productos que mueven el valor de la comida en el país. Arroz, que está creciendo a tasas del 15 y 20%, yo no sé el último dato de octubre, no lo estudié, y papa, que al contrario viene cayendo de precio. Viene cayendo de precio, obviamente, por el fenómeno en el que estamos en el canal Oreca. Entonces, ya en octubre, los restaurantes vendieron 10% más que en septiembre, que es mucho más que la historia, pero seguimos en terreno negativo de manera clara, y seguramente el año va a acabar en un terreno negativo muy feo. A nivel por persona, la caída de gasto es gigantesca. Entonces, la gente gasta mucho menos hoy por hoy, pero si uno le quita el efecto de inflación, que es la gráfica de la mitad, ustedes miran el dato de octubre 20, la gente se devolvió a niveles de gasto por persona, inclusive por debajo de lo que había en octubre del 2012. Perdimos 8 años de crecimiento de gasto por fuera del hogar. Ese es el golpe que ustedes sintieron. Esto no es un golpe pequeño, es el golpe más grande, que solo es comparable con el de cine y ciertas categorías, que no solo perdimos ese per cápita, sino perdimos peso en el bolsillo de los hogares. Claro, esto por ciudad es diferente. La gente no puede homogeneizar a Colombia en un solo escenario. Entonces, sabiendo estas caídas del mercado tan fuertes, también pasó una cosa, y es que Bogotá, que es el gran jugador en la industria de comidas por fuera del hogar, es la ciudad que menos está creciendo.
y obviamente eso hace que la categoría inclusive vaya peor. Entonces una cosa es la dinámica que ha tenido, y sobre todo en los últimos meses, perdón que yo no veo qué estoy haciendo, las comidas en restaurante, las comidas rápidas, y otra cosa son las comidas por fuera del hogar, que son las que entre comillas han ido mejor. El tema de la empanada, el tema de ese tipo de cosas que son claras. Pero el mundo de restaurantes aún está por debajo y no ha logrado levantarse porque la demanda evidentemente no está funcionando. Entonces, ¿qué sabemos? Que uno tiene que adaptar producto o adaptar su modelo de negocio. Si no lo hace, se va a quebrar. Si logra hacer los dos, le va a ir bien. Históricamente las bebidas lo saben hacer, las aerolíneas lo hicieron, la música logró hacer las dos cosas, pero el mundo de restaurantes históricamente ha sido muy malo para adaptarse en modelos de negocios y adaptarse a nuevos productos. Si bien ustedes cambian la carta y rotan de una u otra manera nuevos platos para la mesa, no hay un cambio real en el modelo. Entonces, al no haber un cambio real en el modelo, hoy por hoy hay grupos que dicen, yo no voy a cambiar. Hay sectores que dicen, yo voy a cambiar mi modelo de negocio. Hay sectores que dicen, yo voy a cambiar mi producto. Y hay sectores que están en un riesgo gigante donde estamos liderando nosotros el proceso. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a la transformación. Y esa transformación que nos está exigiendo el mercado no es una transformación pequeña. Es una transformación muy profunda que si la miramos inclusive en B2B, es solo comparable con lo que le está pasando a las compañías de investigación de mercados como yo, que no pude encuestar durante meses, y claramente a las estaciones de servicio que se quedaron sin carros y se dieron cuenta que si esto vuelve a pasar, les van a meter en un problema realmente muy grande. Entonces, una cosa es descubrir qué pasa, como el mundo descubrió que podía cocinar. Otra cosa es inventarse, que es juntar dos cosas que ya conocemos y nos inventamos un proceso tan complejo como el pan tajado. Y otra cosa es innovar, donde tenemos que desarrollar sobre lo que ya tenemos y permitirle dar un mayor nivel de oferta al consumidor final. Teniendo claro esto, la innovación es un reto muy grande. Seguramente para ustedes hoy el celular es muy importante y son felices con él, pero el celular es solamente la punta del iceberg de toda la cantidad de grandes innovaciones e inventos que tenemos alrededor, como puede ser ir al baño. Ir al baño es quizás uno de los sistemas más grandes que tiene el mundo entero, que tiene que ver con la taza del baño, el acueducto, el agua y una cantidad de cosas muy complicadas. Entonces, una de las cosas que están pasando es que los productos tienen que cambiar. Y los productos, al igual que los robots, tienen que estar en función del ser humano. Como bien lo decía Isaac Asimov en sus leyes de la robótica, tenemos que lograr que los productos estén en función de la gente y no la gente en función de los productos. O si no, los productos nos van a terminar dominando. Porque uno nunca sabe qué va a hacer el consumidor con su producto. Cuando usted hace un producto, seguramente usted cree que eso va a tener un nivel de uso normal y puede pasar que una niña en un parque le cambie el destino a ese producto de manera profunda. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos tener un aparato como este. Seguramente cuando ustedes lo ven dicen, ¿eso es un paraguas o es una sombrilla? Necesitamos tenerlo porque nos sirva para las dos cosas. Si llueve, nos sirva, y si hace sol, nos sirva. Tenemos que tener herramientas que nos permitan hacer análisis de proyección a 12 meses para definir las inversiones, hacer análisis de proyección a 6 meses para controlar costos, hacer análisis de producción a 3 meses y obviamente estar lo más cerca del mercado para tomar decisiones. ¿Qué está pasando hoy con las grandes compañías? Las grandes compañías hacen ejercicios de estos de manera continua, pero están haciendo revisiones cada 3 meses porque el mercado cambió y no saben qué viene. Entonces puede que la cosa sea negativa, puede que la cosa sea positiva, o puede que la cosa se comporte como siempre se ha comportado. Pero usted no tiene control del escenario. Entonces tiene que tomar decisiones. Entonces, ¿para qué pone las soluciones que puso abajo en esa tabla que usted trabajó con su equipo? Para encontrar cuáles se repiten en los 3 escenarios y empezar a anticiparse en la toma de decisiones. Más allá de lo que yo les diga, cuánto va a crecer la economía colombiana o cuánto puede crecer la demanda el otro año. Lo importante es que ustedes tomen decisiones desde ya que los permitan prepararse para la situación que viene. Entonces sabemos que en un escenario normal la economía colombiana podría crecer el próximo año un 4%, pero hay escenarios distintos dependiendo cómo uno lo coja. Y si uno revisa la información que se ha publicado hasta el momento, lo que nos muestra es que vamos a tener un ruido de información el otro año gigantesco. Porque los datos del segundo trimestre van a ser totalmente volados
porque se comparan frente a la caída que tuvimos, entonces nos exige tener mucha finura en el entendimiento de nuestro mercado. Entonces, ¿Colombia va a caer como economía? Sí, toda América también. Y el otro año volvemos a crecer. En gasto de los hogares, afortunadamente, no vamos a caer tanto. Pero si pensamos esto en términos de cajas, en el año 2019, los hogares colombianos compraron 100 cajas. En el año 2020 van a comprar 94 cajas. Y en el año 2021 van a comprar 98 cajas. Sí, exactamente lo que usted está pensando. En el año 2021 no recuperamos el mercado de 2019. Tengan eso en mente para hacer sus análisis, sus proyecciones y su comprensión de lo que puede pasar. Y América Latina, que si bien es un referente, sobre todo para los que son multinacionales, va a ser completamente heterogéneo en este proceso. Colombia sale mal parado, Colombia efectivamente tiene una caída en los per cápitas más grandes. ¿Por qué? Porque cada vez nos llegan más venezolanos, nos llega más población que afecta las dinámicas del mercado. Entonces, si bien estamos en un proceso de recesión, también estamos en un proceso de aceleración. Y el que logre ser flexible y adaptarse a esto más rápido va a poder jugar. ¿Por qué? Porque ya el tema no es de métricas de vanidad, ya el tema no es cuánta gente hay en mi restaurante, sino el que va a mi restaurante cuánto gasta. Ya el tema es de tasas de conversión y no de multitudes. Y esta visión distinta nos pone una reflexión en este momento muy grande. En el Mediterráneo, desde hace 85.000 años, se celebra el solsticio de invierno, donde obviamente la gran celebración que ustedes conocieron fue Saturnalia. De ahí pasamos a la Natividad católica, de ahí pasamos a la Navidad como la conocemos, que nos dejó Charles Dickens con su cuento Canción de Navidad, y después Coca-Cola llega y la colorea en 1932. Hoy la pregunta es, ¿cómo va a ser Navidad? ¿Va a ser así o va a ser así? Eso depende de nosotros. Y depende de nosotros no en el aislamiento o la enfermedad, sino cómo nosotros como industria podemos redefinir la Navidad en Colombia. Podemos mandar recetas para que la gente cocine, podemos hacer juegos en familia, podemos hacer una cantidad de cosas enormes y crear nuevas tradiciones que se mantengan en el tiempo. Entonces, sabiendo que esto va a pasar, primero estuvimos jugando a las escondidas y después salimos a jugar a la lleva, lo que causó que los hogares tuvieran que hacer no solo misiones de compra, sino también misiones de pedido, y apareció una cosa en la ecuación que no teníamos tan clara y aún no la tenemos clara. Y es que pasamos de estar en un mundo de mensajes para comunicarnos con la gente a pasar a estar en un mundo de mensajeros que son los últimos que le entregan el producto al consumidor final. Y aquí claramente tenemos un riesgo de atención muy fuerte. Entonces, dicen los teóricos que adaptarse o la adaptabilidad está en función de la velocidad y la elasticidad. ¿Dónde está el gran problema? Que los hogares son muy rápidos, pero también son muy elásticos. ¿Qué es ser elástico? Ser capaz de estirarse, pero no se le olvida que tan pronto usted lo suelta, se va a devolver. Entonces la gente está volviendo a sus puntos de origen. Eso para ustedes es una oportunidad y tienen que prepararse para atender al consumidor. Estos son mis datos por si alguno me quiere contactar en caso de que necesiten esta información, aunque estoy seguro que Tim les va a pasar esta presentación. ¿Dónde está mi preocupación reciente? En el fenómeno de la niña. Ustedes deben haber visto lo que yo vi ayer en Colombia, fue una cosa impresionante. Entonces, esto se resume en 5 preocupaciones. La primera es que el empleo no se recupere y se quiten las ayudas. La segunda es que la gente se meta a no pagar deudas y eso sería un problema muy grande. El tercero, el crecimiento de la informalidad, que ya sabemos que pasó. El cuarto, la llegada de la niña que nos tiene con las lluvias que nos tiene. Y el quinto, la Constitución de Chile. Tan pronto Chile comienza a debatir cómo tiene que ser su nueva constitución, qué deberes y derechos va a tener, todos esos debates van a llegar a Colombia y van a afectar 2021, que es un año electoral. No se les olvide que vamos para un año de mucha política después de un año difícil, lo cual va a ser un tema de acusaciones totalmente continuas. Entonces, esperamos un 2021 un poco mejor, pero venimos de un hueco, no vamos a recuperar los volúmenes del 19, como se los mencionaba. Y en este escenario lo único que les podemos decir es que los hogares están pasando de que pedir que todo sea bueno, bonito y barato, a que cada vez las cosas más sean baratas, cerquita y rápido. Este es el nuevo ecuación de valor que piden la mayoría de los hogares. Claro, hay que adaptarlo a cada uno de los restaurantes o cadena que ustedes tengan, porque los hogares cada vez más están pasando del paradigma de go-to-market al paradigma de go-to-consumo. Espero no haberlos aburrido demasiado en esta hora que les compartí
y lo único que me reta es invitarlos en este momento a que se adapten, porque si ustedes no se adaptan, lo único que me queda para desearles para el próximo año es que la fuerza los acompañe. Muchísimas gracias. Camilo, muchas gracias por toda esta información. Esto es información de primera mano para nosotros poder construir junto con nuestros clientes y acompañarlos en sus estrategias. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden hacer en el chat para que Camilo la pueda responder. De lo contrario, daríamos por terminado este webinar, antes agradeciéndoles el espacio y el tiempo que invirtieron hoy para poder desarrollar hacia adelante, y más que información, es que sea un insumo estratégico para ustedes. Es lo único que buscamos en Team Foods. Por favor, si tienen alguna pregunta, déjenmelo saber. Hay una, de Natalia Costa. ¿Cómo se ve el tema de pastelerías en los hogares colombianos para el año 2021? Natalia, desafortunadamente una charla previa a esta que hicimos hace varios días se refería al tema de panadería y pastelería en los hogares. ¿Qué vemos nosotros en ese tema? Y es que el pan evidentemente es un jugador muy fuerte en el mercado, y el tema de pastelería está en una migración en torno a los cambios de las celebraciones. Claro, pasteles hay de todo tipo, están los de celebración, podrían meter todo el tema de hojaldrados, podrían meter, dependiendo cómo lo quiera ver. Pero estamos en un momento donde las panaderías, al igual que la tienda de barrio, y funcionando como tienda de barrio, han logrado mantener una relación con el consumidor muy cercana, distinta a la que han tenido, o la caída que han tenido los restaurantes, que ha sido realmente impresionante. Entonces, cuando uno revisa esas dos dinámicas de gasto, que obviamente son diferentes, nos muestran que las adaptaciones de los hogares han sido particularmente especiales en cada uno. Por un lado teníamos los domicilios en restaurantes, y en el mundo de pastelería nos quedamos mayormente en el mundo de celebraciones. ¿Qué estamos esperando para el otro año? Una normalización cercana a lo que era 2019, donde la gente vuelve a los rituales, vuelve a los sitios de consumo, vuelve a buscar los productos, pero insisto, en unos volúmenes menores, porque el choque de gasto que se nos viene ahora en los hogares va a ser muy grande por el tema de la caída del empleo. De manera puntual, lo que estamos esperando es que los hogares sigan comprando pastelería para su casa, pero también que vuelvan a comprarla por fuera de ella. Camilo, no vemos más preguntas, entonces vamos a dar por terminado el webinar, recordándoles que esta información la vamos a colgar por medio de Manos que Alimentan, y la vamos a hacer llegar por medio de cada uno de los comerciales y gerentes de canales. Entonces, muchas gracias, Camilo. Gracias a todos los asistentes, y en una próxima ocasión los estaremos invitando para tener más información del mercado. Gracias.